Hola chicos, quizá más de una vez nos hemos preguntado de dónde nace la geometría. Y la geometría nace de algo tan sencillo como un punto. ¿Por qué? Porque este punto, en conjunción con otros, va a dar origen a las figuras. La primera figura que vamos a estudiar es muy sencilla y son las líneas rectas, que se dan porque los puntos están en forma consecutiva, seguida, muy pegaditos, en forma casi imperceptible. Nosotros para poder trazar una línea o un segmento de línea recta, nosotros basta con que tengamos dos puntos. En esta ocasión vamos a ver juntos qué es lo que ocurre cuando tenemos dos rectas, o mejor dicho, dos segmentos de rectas que parten de un punto común, al cual, les adelanto, lo vamos a denominar vértice. Así que, preparados, vamos a la pizarra para ponernos de acuerdo y ver todos juntos qué es lo que ocurre. Bien chicos, entonces, como habíamos conversado previamente, cuando nosotros tenemos dos segmentos de recta que comparten un punto común, del cual ya hemos adelantado que este se llama vértice, va a ocurrir que vamos a encontrar un espacio o una apertura entre estos dos segmentos. Este espacio, esta apertura, se llama ángulo. Y el ángulo pasa a ser parte importante dentro de la geometría. Va a ocurrir que siempre que encontremos dos segmentos de recta, dos rectas que se estén cortando, que estén confluyendo en un punto común, van a darse origen a los ángulos. ¿Qué ocurre con estos ángulos? ¿Y qué componentes tienen? Lo vemos a continuación. Bien, entonces nosotros tenemos los elementos que componen la configuración en la cual encontramos los ángulos, ¿no? Tenemos una recta, la recta 1, que pasa a llamarse lado, la recta 2, que también es otro lado, el segundo lado. Ya habíamos conversado que el punto de confluencia, el punto de cruce, el punto de corte, como queramos llamarlo, se llama vértice, y la apertura que se produce es el ángulo, que se simboliza mediante esto. Acá tenemos el mismo simbolito, el simbolito de ángulo, que nos puede servir como abreviatura al momento de escribir, por cierto, ¿no? Ahora, estos ángulos tienen una forma de medirse muy especial. De hecho, hay dos nomenclaturas o fórmulas, si queremos llamarlos, para medir los ángulos. Una es en los denominados grados sexagesimales, que son los más comunes, y también en radianes. Tal como hemos descrito, nuestros ángulos se miden en grados sexagesimales o en radianes. Los grados sexagesimales van de 0 a 360 y los radianes van de 0 a 2pi. Cuidado, pi en este momento no podemos reemplazarlo con la conocida variable 3,1415,9 puntos suspensivos. No, tiene otro significado diferente. Para poder comprender mejor qué ocurre con estos ángulos, nosotros podemos ayudarnos mediante un eje de coordenadas. Cuando nosotros tenemos un ángulo de 0 grados, significa que nosotros tenemos dos rectas, cualesquiera, que están una encima de otra, así como mis plumones, una encima de otro. En realidad nosotros vemos solamente una. ¿Por qué? Porque están una encima de otra. Entonces nosotros asumimos que están en esta parte de acá, una recta encima de la otra, y en este caso miden 0 grados, que es lo mismo que decir 0 radianes. ¿Ok? A continuación, decimos que ya no tenemos mis dos rectas una encima de la otra, sino que una de ellas empieza a girar, y logra abrirse hasta formar, esto de acá es un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Toda esta zona de acá es donde nosotros vamos a encontrar los ángulos, que van desde los 0 grados, hasta los 90 grados, hablando de grados sexagesimales. Si nosotros hablamos de radianes, decimos que va de 0 hasta pi medios. ¿Ok? Esta es la primera zona que nosotros encontramos. Nos vamos a topar con un ángulo muy curioso, que es el ángulo recto. El ángulo recto es el ángulo de 90 grados, exactamente 90 grados. Si nosotros continuamos girando mis dos rectas, en esta zona de acá vamos a darnos cuenta que va a estar variando entre 90 y 180 grados.
En esta zona de acá va a haber una variación que vamos a encontrar que va de 90 grados justamente hasta 180 grados. No incluye ni 90 ni 180. Si estuviésemos hablando de radianes, estamos hablando que va de pi medios hasta pi. Este ángulo se conoce como ángulo llano, el de 180 grados, tal como vamos a ver a continuación. Esta zona de acá es una zona de variación amplia. Todos los ángulos que recaen en esta zona se conocen como ángulos cóncavos y son aquellos que van a hacer este recorrido. Van a hacer este recorrido que va desde los 180 grados, y va hasta los 360 grados. Los ángulos cóncavos abarcan un rango bastante amplio. No son usuales los ángulos cóncavos. De hecho, cualquier ángulo que excede los 180 grados, siempre se busca la forma de convertirlo a un ángulo de menor jerarquía, de menor grado. Que es lo mismo que decir que va desde pi hasta 2pi. ¿Ok? Mi equivalencia principal sería decir que 180 grados es igual a pi. Y en este momento es cuando terminan y se dan una vuelta completa mis ángulos, que eran las dos líneas que estaban juntas, que nosotros no las veíamos, ¿no? Empiezan a darse vuelta, empiezan a darse vuelta, empiezan a darse vuelta y terminan de dar la vuelta hasta que vuelven a estar juntos y es un ángulo de giro completo, un ángulo de 360 grados. Ese es un numerismo clásico, por cierto, ¿no? Hay muchas personas que hablan y dicen, voy a cambiar mi vida, voy a dar un cambio radical y voy a dar un giro de 360 grados. En realidad, si decimos eso, es como decir que no estamos haciendo nada. Nos vamos a dar una vuelta completa para llegar al mismo sitio. Lo correcto sería decir que vamos a dar un cambio radical en nuestras vidas, que vamos a dar un giro completo, que vamos a cambiar las cosas y que vamos a dar un giro de 180 grados. Pero a continuación vamos a pasar a definir los principales ángulos. Bien, podemos clasificar a nuestros ángulos de acuerdo a la apertura que hay entre las dos rectas, entre los dos segmentos de rectas que los componen. No olvidemos que la B chica corresponde al vértice. Acá tenemos un ángulo que mide más de 0 grados, pero menos de 90. A este tipo de ángulos se les llaman ángulos agudos, ¿ok? Estos son los ángulos agudos, que son aquellos que encontramos nosotros que son mayores que 0 grados, pero menores que 90 grados. Los ángulos agudos. Cuando llegan a 90 grados, hacen un corte perfecto las dos líneas de 90 grados, nosotros decimos que estamos frente a un ángulo recto. El ángulo recto es cuando nuestro ángulo vale exactamente 90 grados. Ni un ápice más, ni un ápice menos. Exactamente 90 grados. Cuando excede los 90 grados y va camino a los 180, nosotros nos vamos a encontrar con un ángulo obtuso, como en el caso de acá. El ángulo obtuso es aquel que es mayor que 90 grados y menor que 180 grados. ¿Por qué? Porque cuando llega exactamente a los 180 grados, como el caso de acá, nosotros decimos que tenemos un ángulo llano. Un ángulo llano o un ángulo plano, inclusive. También en muchas ocasiones se le conoce así, que es aquel que vale exactamente 180 grados. Cuando excedemos los 180 grados, nosotros encontramos este tipo de ángulos, ¿no? Este tipo de ángulos en el cual la apertura es mayor a los 180 grados. Y estos ángulos se les conoce como ángulos cóncavos, ¿no? Un ángulo cóncavo es aquel que va desde los 180 grados hasta los 360 grados. Noten ustedes que estoy utilizando desigualdades simples, lo cual significa que no incluye los números. No incluye 0 grados, no incluye 90 grados, no incluye 180 grados, ni 360 grados.
esos son ángulos especiales. El ángulo recto, el ángulo llano, el ángulo nulo, que es 0, y el ángulo de vuelta completa. Existe una gran controversia al respecto porque el ángulo 0 y el ángulo 360 son exactamente iguales. Si nosotros decimos que tenemos, por ejemplo, dos rectas, que son mis dos plumones, nosotros solamente vemos una, de acuerdo al ángulo en que estemos. Ustedes están viendo el plumón negro, yo estoy viendo el plumón azul, pero solamente vemos uno. Y si se da una vuelta completa, una de estas rectas, ustedes van a terminar viendo exactamente el mismo. Un ángulo de 0 grados es igual en apariencia a un ángulo de 360 grados. Una situación muy interesante que se da. ¿Cómo medimos los ángulos? Con precisión. Tenemos, a Dios gracias, un instrumento bastante sencillo de conseguir que se llama el transportador. El transportador es una regla con una forma de semicírculo, la mitad de un círculo, y en la cual se indican los grados sexagesimales. ¿Ok? La podemos utilizar y va desde los 0 grados hasta los 180 grados en situaciones normales. Existen algunos transformadores que son el círculo completo. Situación que no es necesaria porque, como ustedes saben, es simétrico. Ya tenemos los 360 grados. Este instrumento es bastante sencillo de conseguir, como les digo, viene en cualquier set de reglas y nos sirve para que nosotros podamos trazar con precisión cualquier ángulo. Normalmente los ángulos se escriben en forma sexagesimal. Sin embargo, si nosotros deseamos tener esa cantidad en el sistema radian, podemos obtenerlo. De igual manera, si lo tenemos como radianes, podemos tener el dato en sexagesimal. El factor de conversión que se utiliza es que nosotros decimos principalmente que 180 grados es igual a pi, ¿no? Un ángulo llano también. Ese es el factor de conversión que utilizamos. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, un ángulo de 45 grados y nosotros deseamos escribir esto en el sistema de radianes, nosotros tenemos que decir que tenemos un dato conocido, 180 grados es pi. Como reitero, no reemplacemos por 3,14, 15, 9 puntos suspensivos. No. Realicemos nuestra regla de 3 simple, pero preservando el pi. Entonces nosotros vamos a decir que x, el ángulo que deseamos conocer, es igual a 45 multiplicado por pi sobre 180. Podremos simplificar el 45 con el 180. De hecho, ambos tienen 45A. 1 multiplicado por pi sobre 4. Que es lo mismo que decir 1 por pi es igual a pi sobre 4. Entonces, un ángulo de 45 grados equivale a pi cuarto radianes. Hemos aplicado simplemente proporcionalidad, regla de 3 simple. Finalmente, una duda que les puede quedar es ¿por qué se llaman grados sexagesimales si acabamos de ver que van de 0 a 360? Es mucho más que algo sexagesimal. Lo que ocurre es que cada grado, cada uno de los grados, se divide en 60 partes iguales, que se les conoce minutos. Y a su vez, cada uno de estos minutos se divide en 60 partes iguales, que se les conoce como segundos, de forma muy similar a las horas que nosotros tenemos. Entonces, un grado equivale a 60 minutos. No tienen parte decimal, no hay parte decimal. Su parte decimal se escribe en todo caso en función a minutos. Y si con los minutos no nos es suficiente, nosotros tenemos que saber que un minuto es 60 segundos. 60 segundos. Bien, para quedar un poco más claros al respecto. Nosotros, si tenemos un ángulo que sea igual a 12,3 grados, no es correcto. No podemos escribirlo de esa manera. Esta parte decimal
no debe existir. Entonces, esa parte decimal debemos llevarlo al análogo de los decimales que existen para los ángulos, que son los minutos y los segundos. ¿Cómo lo hacemos? Muy bien, nosotros vamos a decir que 0,3 es una cantidad que no conocemos cuál es su expresión en grados, pero nosotros sabemos que un grado, o sea, un entero, porque un grado es un entero, es 60 minutos. Y con esto nosotros podemos construir nuestra relación y decir que X es igual a 60 por 0,3 dividido por 1, que no va a afectar en nada nuestra operación. Y con ello llegamos a obtener que X es igual a 18. ¿18 qué? 18 minutos. 18 minutos. Entonces nosotros automáticamente decimos que la expresión correcta es 12 grados. Ojo, grados va en la parte entera, por eso es que acá lo tomamos como un entero, con 18 minutos. Hemos visto varias cosas interesantes sobre los ángulos. Los estamos viendo desde el principio, repasando todo aquello que involucra los ángulos, su caracterización, su clasificación, por qué se llaman sexagesimales, cuando en realidad van de 0 a 360, y que existe otra categorización, otra forma de medirlas, que es en radianes. Seguiremos viendo más curiosidades de los ángulos en una próxima ocasión. Por ahora me despido agradeciéndoles por la atención. Hasta la próxima.